Ejemplos de artistas, escritores, pintores, también bueno, pues, dentro del ámbito de la religión, en diferentes partes, como por ejemplo Oriente, en Rusia y el resto en Europa. Shah Amin Husseini fue religioso y jefe político árabe. Gran Muftí de Jerusalén, terminados sus estudios básicos, se trasladó en 1911 a El Cairo, en Egipto, donde frecuentó por 3 años la Facultad de Religión Musulmana y la Facultad de Leyes en la Universidad de Al-Azhar. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó en los ejércitos de Turquía, del lado de los imperios centrales, que estaba formado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Bulgaria, hasta que al estallar el movimiento nacionalista árabe en Palestina se trasladó a esta tierra para apoyar a las fuerzas del ejército árabe de Faisal. Es decir, que Shah Amin Husseini participó en diversos conflictos en la Primera Guerra Mundial y en otro conflicto ya que fue un movimiento nacionalista árabe en Palestina con el objetivo, bueno, dando apoyo al ejército árabe de Faisal. Hashemi Rafsanjani fue religioso y político iraní. Empezó a adquirir protagonismo durante los años de la Revolución Islámica y derrocó al Shah en 1979, cuando se produjo la Revolución iraní, que provocó la caída del Shah y bueno, pues, el cambio de paradigma político, porque claro, ahí Irán era pro-occidental, aliado de Estados Unidos. A partir de ahí, pues, 1979 se produjo ese cambio hacia el fundamentalismo en Irán que continúa en la actualidad y que elevó al poder el máximo líder del movimiento fundamentalista islámico, el Ayatollah Khomeini, una figura muy conocida. A partir de ese momento lideró el Partido de la República Islámica desde 1980 hasta que en 1989 se convirtió en el máximo dirigente político iraní al suceder en el cargo de presidente de la República Khomeini tras su fallecimiento. Bueno, pues ambos dejaron huella al final en el ámbito de la religión, pero sobre todo en el ámbito político de la historia árabe. Andreas Gryphius es el nombre latino o el nombre latinizado. Su nombre era Andreas Greiff, que fue escritor alemán, fue sin duda el principal autor dramático del barroco alemán, estudió en Leiden, donde después ejerció de profesor. En 1644 estuvo, o bueno, viajó a Italia, Francia y Estrasburgo, y en 1647 volvió a Silesia. Desde 1650 fue síndico de los estamentos del Principado de Glogau. Y una de las obras es Cardenio y Celinda de 1157. Un hombre bueno, que dejó huella en la cultura germana y que estuvo bueno, pues, realizando viajes a Europa. Fray, que fue Andreas Gryphius. Fray Juan de Torquemada fue historiador y misionero español. Unió las ciencias sociales con el pensamiento religioso. Siendo niño marchó a México, donde ingresó en la orden franciscana. La obra es Monarquía Indiana. Se escribió en 1109 y se publicó en 1115 en Sevilla. Aunque la obra trató temas eclesiásticos, se ocupó especialmente de la historia de la Nueva España y de las costumbres y tradiciones de los indios. La obra Monarquía Indiana unió la historia con los temas eclesiásticos, que era bueno, lo que predominaba y que la gran mayoría de los intelectuales, no solo en España, muchos de ellos eran historiadores y a la vez, bueno, pues entraban dentro del ámbito religioso, eran misioneros o religiosos o pensadores o teólogos, más que filósofos. Pietro Longhi fue pintor y grabador italiano. Fue discípulo de Crespi de Bolonia. Su talento vivo y preciso se manifestó sobre todo en escenas costumbristas de temas populares, que constituyeron una crónica pintoresca de la vida veneciana del siglo XVIII. Y la obra que se encuentra en la diapositiva al lado del propio pintor es El Rinoceronte, 1751. Teófilo Folengo fue poeta italiano, autor del poema burlesco Baldo, editado por primera vez en 1517 y ampliado en sucesivas ediciones, que parodió en latín macarrónico los poemas caballerescos. Su obra, que influyó en François Rabelais, entre otros, ha sido vista como una reacción a aquel culto al refinamiento caballeresco y cortesano característico del Renacimiento. Encarnaron autores como Ludovico Ariosto o Baltasar Castiglioni. Es decir, que Teófilo Folengo, bueno, pues influyó, bueno, luego en un escritor francés como fue Rabelais y además ese culto al refinamiento caballeresco cortesano característico del Renacimiento que encarnaron otros autores también de Italia como Ariosto, Castiglioni y bueno, pues Folengo dejó huellas en la literatura renacentista de su país. Conde de Volney recibió el título de Napoleón Bonaparte, pero su nombre en realidad era Constantin François de Chassebourg, porque fue escritor
francés, el conde de Volney, fue amigo de Cabanis y de Destu de Tracy, y en su obra El heredero del racionalismo, Helvétius y de Nicolas de Condorcet. Después de estudiar Derecho y Medicina, viajó por el Líbano, Egipto y Siria. Fue representante del Tercer Estado y secretario de la Asamblea en 1790. Bonaparte le otorgó el título de conde, de ahí conde de Volney, y durante el reinado de Luis XVIII fue senador y miembro de la Cámara de los Pares, aunque siguió defendiendo las ideas liberales. Y la obra es Viaje por Egipto y Siria, la realizó bueno, pues, por Oriente. Y bueno, fue un hombre pues, que con tradición de ideas liberales, aún recibiendo el título de conde, o el título sí, de conde que lo recibió por parte de Bonaparte, y a partir de ahí, bueno, pues aparte de ser escritor, también estuvo en el ámbito político. Léon Ole Laprune fue filósofo espiritualista francés. Renovó las tesis del espiritualismo clásico francés. Su originalidad consistió en haber puesto de relieve la importancia de su voluntad, que estuvo a la base de la fe. Es decir, él fue un filósofo que habló del espiritualismo. De ahí, bueno, pues que su pensamiento estuviese o predominase la fe. Y una de las obras es El valor de la vida de 1894. Y lo que intentó fue, pues eso, renovar el propio pensamiento espiritual, clásico francés, con el objetivo, bueno, pues, de llevar a cabo esa unión de ese pensamiento, esa filosofía espiritualista en plena edad contemporánea, europea y sobre todo francesa. Antonio Casanova fue pintor español, cultivó el género histórico y el costumbrista. Afincado en París, realizó miniaturas, acuarelas y dibujos, lo más destacado de su producción. Y una de las obras es Dentista franciscano de 1881, que se encuentra en la diapositiva. Antonio Casanova fue un pintor importante de la segunda mitad del siglo XIX. José Vives y Tutó fue cardenal español. De familia humilde, vivió desde los 6 años en Mataró, donde perdió a sus padres. Cursó estudios en los Escolapios de Mataró, en Barcelona. Graduado con notas excelentes, en 1868 pidió ingresar en la orden Escolapia, pero no fue aceptado. Sin embargo, conoció al capuchino Segismundo de Mataró, maestro de novicios, que buscaba vocaciones para el convento de Guatemala, que por entonces tenía 15 años, y su hermano mayor, Joaquín, entraron en la orden e iniciaron el noviciado en Guatemala, donde vistió el hábito capuchino en 1869 y tomó el nombre de Fray José de Calansanz de Llavaneras. Pues José Vives y todo directamente lo que se dedicó fue, o su idea era entrar en el ámbito religioso como maestro de novicios. Y al conocer a Segismundo de Mataró, bueno, pues él y su hermano bueno, pudieron entrar y se fueron bueno, pues, en Guatemala. Y bueno, pues ahí comenzó prácticamente su noviciado, más o menos, y bueno, pues se cambió de nombre. Federico Valar fue poeta y periodista español. Cursó el bachillerato en el Instituto de Murcia y planeaba prepararse para ingresar en la Academia de Ingenieros y luego seguir la carrera militar. Pero obstáculos familiares le impidieron la realización de estos propósitos y finalmente, arrastrado por su vocación literaria, comenzó a publicar notas críticas en La Verdad. Y una de las obras es Horizonte, que fue un volumen que se publicó en 1897 y siete y que estuvo dedicado a Emilio Castelar, aquel presidente, uno de los 4 presidentes que hubo en la Primera República Española. ¿Y en qué consistía la obra Horizontes? Una colección de composiciones heterogéneas sobre temas sociales, religiosos, filosóficos y onomásticos. Valar dejó huella bueno, pues, en el ámbito de la información, pero sobre todo como poeta, es decir, en la literatura del siglo XIX español. Agostino Casaroli fue cardenal italiano, artífice de la política de extensión del Vaticano con los países del antiguo bloque comunista. Su vocación sacerdotal se manifestó en su juventud. Inició su formación eclesiástica a los 15 años en el Colegio Alberoni de Piacenza, y 7 años más tarde, en 1966, se trasladó a Roma, donde cursó estudios en la Pontificia Universidad Lateranense, doctorándose en Derecho Canónico en 1939. Simultáneamente asistió a los cursos preparatorios para la diplomacia vaticana en la Pontificia Academia Eclesiástica, en la que había ingresado en 1967. Justo es bueno, el 27 de mayo de ese mismo año, de 1967, fue ordenado sacerdote en Piacenza, donde además él mismo, con 15 años, ya estuvo estudiando en ese colegio, en el Colegio Alberoni de Piacenza. Bueno, pues prácticamente fue un hombre, bueno, porque estuvo en el ámbito del pensamiento católico italiano y que, bueno, que fue como el artífice de la distensión
del cristianismo entre el bloque occidental, el bloque estadounidense y el bloque soviético. Theodor Herzl fue intelectual austrohúngaro, padre del sionismo político, estudió Derecho en Viena, pero vio cerrado su acceso a la carrera judicial por los prejuicios antisemitas. Destinado en París como corresponsal de un periódico vienés, fue la observación de la sociedad francesa la que le hizo reflexionar acerca del fenómeno antisemita, en particular a raíz del asunto Dreyfus. Y una de las obras, o su obra, es más importante, es El Estado Judío de 1896, que tuvo gran éxito entre los judíos de Europa Oriental y sobre todo luego, bueno, fue casi este libro el artífice de lo que surgió sobre todo, bueno, pues en el ámbito de Palestina y que gracias a él al final, siendo sionista, o padre del sionismo, es lo que provocó pues el nacimiento después de la Segunda Guerra Mundial, durante el periodo de la descolonización en 1948, del Estado de Israel. El problema es que hoy en día esa zona, Israel y todo el Oriente Medio, el Próximo Oriente, sigue en conflicto porque se descolonizaron por eh, mi opinión, de mi opinión, porque la descolonización fue un desastre después de la Segunda Guerra Mundial y la gran mayoría de los recursos que tenían los países fueron explotados durante el siglo XIX en las principales potencias europeas. Ivo Andrić fue escritor bosnio, aunque él fue novelista yugoslavo porque nació prácticamente, realizó su vida artística cuando existía todavía Yugoslavia, aunque él no nació cuando existió Yugoslavia, él nació durante el Imperio Austrohúngaro. Ivo Andrić obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1961 y fue uno de los de los escritores más importantes o más grandes de su país. Hijo de una familia croata de Sarajevo, luego de estudiar en la capital bosnia y en diversas universidades, entre ellas Viena, Zagreb o Cracovia, porque estuvo bueno, pues en Austria, en Croacia. Formó parte de la Malada Bosna, organización patriótica de inspiración socialista, por la que fue encarcelado por las autoridades austrohúngaras y pasó en prisión la Primera Guerra Mundial. Y una de las obras es sobre el cuento y la narración de 1961. Un hombre, bueno, pues que prácticamente realizó su vida literaria en Yugoslavia. Nikon fue patriarca de la Iglesia rusa, partidario del retorno de la Iglesia rusa a sus orígenes griegos. En 1154 convocó un concilio y hizo adoptar a sus sacerdotes la revisión de las traducciones de la Biblia, a partir de los textos griegos. La reforma suscitó una violenta reacción de Abacún, jefe de los tradicionalistas, quien fundó el movimiento cismático Raskol. El zar le hizo deportar a Siberia y le sometió a tortura. En 1156 se enemistó con el zar por sostener la primacía del poder espiritual sobre el temporal y se retiró a un convento en 1158. En 1664 intentó recuperar sus funciones, pero el concilio de 1666, que marcó el triunfo del Estado sobre la Iglesia, la apartó de forma definitiva. El objetivo al final de Nicón era recuperar los orígenes griegos en la tradición rusa, con el objetivo de que, pues eso, llevar a cabo una revisión de las traducciones de la Biblia a partir de los textos griegos, es decir, recuperar casi la tradición de la antigüedad, de la antigua Grecia. Pero hubo una violenta reacción de Abacún, jefe de los tradicionalistas, fundó el movimiento cismático Raskol, el zar le hizo deportar a Siberia, le sometió a torturas, se enemistó con el zar porque dio mayor importancia o primacía al poder espiritual sobre el temporal y se retiró a un convento en 1158. Intentó en 1164 recuperar las funciones dentro del ámbito de la Iglesia rusa, pero ya no pudo porque en 1666 se celebró un concilio. Y lo que dio lugar a ese concilio fue que el Estado triunfó sobre el panorama eclesiástico. Y directamente Janicón le apartó ese último concilio de la vida religiosa. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural y también el pensamiento religioso, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y espero que os haya gustado el vídeo que he realizado. Nos vemos en el próximo vídeo.